Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo podcast de Estudio 6, el número 49. Ya nos acercamos a la media centena. Para acompañarlos, como siempre, tras este receso que hemos tenido por distintas razones, un poco porque también hay algo de agotamiento, porque la sintonía no, había estado un poco esquiva, y ahora hemos decidido tomar un poco aire y tomar nuevas decisiones y quizá reenfocarnos también, no en el contenido del canal, que siempre va a tener que ver con la historia como centro, pero hay que tomar ciertas decisiones de índole personal que no están digamos, no está en juego la continuidad del proyecto, pero hay que ir observando cómo se van comportando el público y nosotros también, ¿no? Bueno, y hemos tenido este receso y ahora estamos de vuelta para acompañarlos, ¿cierto?, con este nuevo podcast, con nuestras historias con historia. En este caso, un podcast muy especial, porque vamos a hablar de un tema internacional, y de un tema internacional que es extremadamente amplio, y que curiosamente tiene una vinculación no tan indirecta con Chile, que tratamos en uno de los primeros episodios del canal, y ya vamos a ver, a referirnos al fondo del asunto. Pero bueno, ya faltan un par de minutos para eso, y ahí hablaremos de la historia de esta situación, o de este país, ¿cierto?, del que vamos a hablar, un estado que existió durante 41 años, la República Democrática Alemana, que ese va a ser nuestro tema, y siempre deseando, ¿cierto?, acompañarlos con historias hechas con mucho cariño para ustedes. Bueno, como siempre, ¿cierto?, agradecer su preferencia para quienes han permanecido acá con nuestros shorts, con nuestra programación. Anunciar que probablemente vamos a tener después otro receso a fines de enero o principios de febrero, tal como han sido los dos últimos años, ¿cierto? Probablemente va a ser a principios de febrero, después de la Teletón del canal. Tenemos programada una Teletón para los últimos 5 o 7 días corridos de enero, ¿cierto?, que debería terminar el 31 de enero, ¿cierto?, el viernes 31 de enero. O sea, debería partir o el 25 o el 27 hasta el 31 de enero. Pero, digamos, y de ahí deberíamos tener una publicación más, y de ahí otro pequeño receso que también tenderíamos a rellenarlo con shorts. Antes de entrar en materias, como siempre, nuestras menciones de nuestros avisadores, ¿cierto? En primer lugar, como ha sido nuestra tradición, nuestros amigos de Nehuen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en Internet. Si tú tienes un emprendimiento y deseas ubicarlo en la web, contáctate con ellos en su correo electrónico hola@nehuendigital.cl, en su sitio web www.nehuendigital.cl y en su Instagram @nehuendigital, y ellos te van a dar una asesoría a la medida, ¿cierto? Tú, dependiendo de tus necesidades, ellos te van a entregar un presupuesto conforme a lo que tú requieres para su total realización, ¿cierto?, con sus asesorías de primer nivel. Luego, para variar, nuestro querido amigo Felipe FM, con su canal FM Cuentacuentos, la dirección está apareciendo en pantalla. Los invitamos, como siempre, a suscribirse en el canal, para acompañarlo con su podcast cultural Tenemos las Noches Contadas, ¿cierto?, donde él nos deja cultura y libros alcanza un podcast, como dice el eslogan que hemos diseñado. Y en el fondo él entrevista allí a diversas personalidades del mundo cultural y editorial para que nos cuenten cómo va ese campo, que suena muy atractivo, pero que es un poco, tiene ciertos temas que son más misteriosos de lo que uno piensa, y lo digo por experiencia personal. Además, recordemos que Felipe ya había debutado con su antología casual, esperamos que saque una segunda edición, relatando o contando cuentos para el trasnoche. Y finalmente, nuestro tercer avisador, VDP Propiedades, ¿cierto?, gestión inmobiliaria en buenas manos. Si deseas comprar, vender o arrendar una propiedad, contáctate con ellos al correo electrónico fmarilao@vdp.cl. Preséntale los antecedentes y deja tu negocio inmobiliario, ¿cierto?, esa compra o venta, dependiendo del lado al que vayas tú, o de arrendamiento, en las mejores manos, ¿cierto? Como siempre, por mucho que vayamos a hacer teletones, etcétera, etcétera, nuestro canal requiere de ciertos recursos, ¿cierto?
para ir agrandándose. Nuestro plan es seguir creciendo y seguir mejorando. Y por lo tanto requerimos de recursos y por lo tanto, como siempre, les dejamos nuestro link de Flow en la descripción del video y nuestro link de PayPal para quienes deseen aportar en dólares o desde el exterior. El link de PayPal está en la descripción del canal para que ustedes colaboren con nosotros y así podamos, como digo yo, compro tiempo, cosa de poder seguir ampliando la programación del canal. Tenemos ciertas ideas al respecto para seguir mejorando este proyecto. También recordar que queremos empezar de aquí a marzo idealmente con el tema de las columnas, ¿cierto? Espacios que duren de 5 a 10 minutos, donde haya gente que si desea hacerlo pueda exponer un punto de vista en nuestro canal ocupando nuestras pantallas, ¿cierto? Quien desea hacerlo que se contacte con nosotros al correo electrónico hola@estudio6.cl y nosotros podemos coordinar allí los términos de la compra o cesión del espacio. Si hay una persona que es colaboradora habitual no tiene que pagar nada, evidentemente, del canal, tiene derecho a pedir cumpliendo con los parámetros básicos de contenido en el fondo, ¿cierto? Que es una extensión de tiempo que es más o menos conversable y que tenga algo que ver con historia, ¿cierto? Si va, por ejemplo, una persona, que no lo voy a mencionar, pero si escucha esto se va a dar por aludido, me ha hablado de música, quiere comentar discos, él puede comentar discos desde la perspectiva de que este es un canal de historia y puede contar un poco de la historia del disco también, ya, para que tengan ustedes una idea. Bueno, ahí está el correo electrónico, ¿cierto? Al cual se pueden remitir. Y dicho esto, podemos entrar en materia de este tema que, como dijimos, es un tema que tiene que ver indirectamente, muy indirectamente, no tan indirectamente en realidad, con Chile. Y digo no tan indirectamente porque, como lo comentamos por ahí por el capítulo 5, episodio 5 o 6 de este canal, más que mal, el gran jerarca histórico de la República Democrática Alemana, Erich Honecker, murió en Chile. Y su mujer, Margot Honecker, murió en Chile también. Y sus restos están en Chile. Por lo tanto, esta historia que vamos a partir contando hoy día, ¿cierto? Ya lo hemos dicho, la República Democrática de Alemania o Alemania Oriental, ese es el tema que nos convoca hoy, es un tema que no es chileno, como la mayor parte de los temas que tratamos, pero que tiene un pequeño condimento vinculado a nuestro país que ya hemos mencionado, ¿cierto? Para entender el fenómeno de por qué existió este país que duró 41 años desde 1949 hasta noviembre de 1990, hay que entender qué pasó tras la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Derrota alemana y los aliados llegaron a ocupar la totalidad del territorio de Alemania. Cosa que no había pasado, dato anecdótico, en la Primera Guerra Mundial. Para que ustedes sepan, en la Primera Guerra Mundial, Alemania pierde la guerra sin que se haya disparado un solo tiro sobre alemán. ¿Ya? O sea, nunca hubo invasión en Alemania. Aquí sí, el territorio alemán fue completamente ocupado y tras una serie de conferencias y cumbres entre los líderes de los tres principales países de los aliados, ¿cierto? La Unión Soviética, el Imperio Británico y los Estados Unidos, se decidió establecer zonas, dividir en zonas Alemania. Se entregó una cuarta zona a Francia, que fue como una especie de invitado especial en toda esta historia, pese a su no muy destacada participación en la guerra. Así, se trazaron 4 zonas de ocupación, una zona soviética, una zona británica, una zona norteamericana o estadounidense y una zona francesa, y además esa división se replicó en la ciudad de Berlín, que también quedó dividida en 4 partes. Proporcionalmente hablando, la parte más grande en ambos casos, tanto en la ciudad de Berlín como en general en el territorio alemán, la ciudad de Berlín estaba enclavada dentro del sector oriental que correspondía a la zona de ocupación soviética, ¿ya? Que la zona de ocupación soviética, proporcionalmente hablando, era más grande que cada una, no que las 3 sumadas eran más grandes que la soviética, pero era más grande que la estadounidense sola, que la británica sola y que la francesa sola. Y estamos hablando, ¿cierto?, de había terminado la guerra y empieza a darse lo que se conoce como el fenómeno de la Guerra Fría. Porque los aliados eran aliados circunstanciales, tampoco es que fuera una alianza de forma permanente, y por lo tanto empezaron a generarse tensiones entre aliados que además eran ideológicamente disímiles
geográficamente muy separados y donde habían intereses contrapuestos, evidentemente. Y en el caso de los aliados occidentales, prontamente empezaron a buscar fórmulas para entregar una especie de gobierno propio a Alemania. A su vez, los soviéticos empezaron a tratar de eliminar la división de Berlín. Y viene lo que se conoce como el bloqueo de Berlín, donde el triple sector británico, norteamericano y francés, que estaba rodeado de territorio soviético, no solo por el lado de Berlín Oriental, sino que en general, es aislado por tierra. Se impide el paso de vehículos, lo que significaba que quedaba aislado para recibir suministros. Esto es el año 47-48. Y los aliados occidentales empiezan a generar un puente aéreo que rompió el bloqueo, permitió proveer de alimentos y de medicamentos al sector occidental de Berlín, lo que después de varios meses significó el fracaso total de la postura soviética. Por lo tanto, al no poder bajar eso, se promueve una solución que parecía un poco evidente ya a estas alturas del partido, considerando que ninguno de los dos nuevos bandos en esta Guerra Fría estaba dispuesto a ceder. ¿Cuál fue la solución? Como los aliados occidentales ya habían empezado a ceder control político municipal o local a las autoridades alemanas democráticas, en medio de un proceso de desnazificación que se hizo, si bien trató de hacerse con bastante rigor, pero fue un poco a la rápida, en el lado oriental, los soviéticos hicieron lo propio a fines de 1948, transfiriendo posiciones administrativas a los comunistas locales. Y así, finalmente, el 7 de octubre de 1949, se funda el Estado de la República Democrática Alemana. Después vamos a hablar que el democrático era un simbolismo, pero que tenía cierto correlato con la formalidad institucional del país. Ya lo vamos a conversar porque, me adelanto en el dato, Alemania Oriental era un estado totalitario, pero no era régimen de partido único. Bueno, ya vamos a explicar ese punto. Se hace el reparto se la entrega y finalmente se funda este estado, y a su vez los occidentales fundan la República Federal Alemana, o Alemania Occidental, estado que se negó a reconocer la validez de Alemania Oriental, y esto durará durante décadas. Ya vamos a ver que hay un punto donde esa doctrina se rompe y finalmente ambos países se reconocen mutuamente, pero en principio la lógica del país era que eran dos estados, que era un país dividido en dos y esas dos partes no eran capaces de coexistir entre sí. Bueno, nace este estado, ¿cierto? Había nacido ya a su vez la República Federal Alemana en las zonas de ocupación británica, norteamericana y francesa. Y como dijimos, no podían coexistir, se negaban la existencia uno al otro. De hecho, básicamente, en declaraciones públicas, las autoridades de Alemania Federal o Alemania Occidental se referían a la Alemania Oriental o Democrática, básicamente como territorio alemán bajo ocupación soviética, que esa era la fórmula que se ocupaba en declaraciones públicas. ¿Ya? ¿Quiénes sí reconocieron a los países a la República Democrática Alemana? Fueron, obviamente, los países del Pacto de Varsovia, los que vendrían a ser años después los países del Pacto de Varsovia, los países bajo un control comunista, ¿no es verdad? Partiendo por la Unión Soviética, qué sé yo, Albania, Bulgaria, Rumanía, la República Popular China, Corea del Norte, Hungría, etcétera, etcétera. Checoslovaquia. ¿Ya? Existió la posibilidad de que los países se reunificaran en el 52 ante la propuesta de Stalin, la llamada nota de Stalin, que proponía una unificación de un país desmilitarizado, que se reunificara lo que quedaba de Alemania, ¿cierto? Alemania también planteó una pequeña particularidad. Alemania perdió soberanamente territorios después de la Segunda Guerra Mundial, pierde Prusia Oriental, y lo que quedaba de Alemania, que más o menos es la fisonomía que tiene hoy Alemania, que estaba dividida en esos años, estaba, ¿cierto? La propuesta de Stalin era transformar esto en un solo país que fuera un gran país desmilitarizado. Pero esta propuesta encontró resistencia en la República Federal Alemana, ¿sí?
¿cierto? Donde declararon que no preferían tener media Alemania por completo que una Alemania a medias, ¿cierto? Porque después de todo, la Alemania por completo, la media Alemania por completo, ambas medias Alemanias, ya lo vamos a ver, si fueron capaces de construir un modelo institucional cada uno, con virtudes o defectos, eso dependerá de la perspectiva de cada cual. Evidentemente yo tengo una posición que puede ser más crítica hacia Alemania Oriental, pero que funcionaron, que fueron países relativamente funcionales, ¿ya? Y por lo tanto, esa propuesta de unificación quedó sin efecto, y por lo tanto habría que esperar 38 años, hasta el año 90, para reunificar, ¿cierto? Yo no voy a detenerme tanto en detalles históricos específicos, salvo en puntos específicos como la llegada de la Ostpolitik, o como, cuando vamos a hablar en un par de minutos del muro de Berlín, por supuesto, que es sumamente importante, y sumamente importante como simbolismo para la segunda mitad del siglo XX, y obviamente vamos a hablar de su caída y de la reunificación. No me quiero detener tanto en hechos puntuales específicos como las protestas de Berlín del año 53, sino quiero hablar un poco de cómo funcionaba en el fondo esta nación llamada Alemania Oriental. Después vamos a hablar específicamente, a medida de que vayan dándose los puntos, de cada uno de estos momentos cronológicos. Alemania Oriental es un país que se construyó, ¿cierto?, bajo tutela comunista, bajo control militar soviético. O sea, en estricto rigor, hablar de zona de territorio alemán bajo ocupación soviética no era impreciso, o sea, no era incorrecto, porque había militares, nunca dejó de haber militares soviéticos en el territorio germano oriental. Ese sería el gentilicio del sector, ¿ya? Pero en estricto rigor, las autoridades eran elegidas en Alemania Oriental, no eran designadas a dedo, o no directamente designadas a dedo desde el Kremlin, ¿ya? Hay que plantearlo, y de lo primero que vamos a hablar un poco es del sistema político en Alemania Oriental. A diferencia de otros países de los llamados socialismos reales, partiendo por la Unión Soviética, que eran totalitarismos clásicos, o sea, eran totalitarismos de partido único, ¿ya?, donde el Estado ejercía un control total sobre la vida de las personas. Eso es un régimen totalitario y es distinto a un régimen autoritario, ¿cierto? Pero un régimen autoritario como los que hubo en América Latina, a excepción de Cuba, en la década del 70 y 80, hubo un régimen totalitario. El control tenía que ver con actividades políticas esencialmente, pero la gente podía desarrollar una vida privada sin mucha interferencia del Estado. En estos países el Estado controlaba todo, literalmente. Hay una película notable llamada La vida de los otros, donde se explica, justamente en el caso germano oriental, que existía un nivel de vigilancia incluso a nivel de vecinos o de parientes, donde tú a la larga no sabías si tu hermano, tu hijo, tu padre, tu novia o tu mujer podía ser un agente de la Stasi o de los servicios de la policía política de Alemania Oriental. Desde ese punto de vista, es un estado totalitario, pero curiosamente no es un estado totalitario de partido único. Podríamos calificarlo, y a lo mejor un politólogo me abofetearía por lo que yo voy a decir, de estado totalitario de partido hegemónico. ¿Por qué? Porque efectivamente existía una estructura partidaria que controlaba todo, que era el Partido Socialista Unificado de Alemania, ¿cierto? Que era un partido que había refundido al viejo Partido Comunista de Alemania, con las instalaciones locales y los militantes locales de la zona de ocupación soviética del Partido Socialdemócrata. Y estos se unificaron y pasaron a formar el Partido Socialista Unificado, que tenía una estructura juvenil, la Juventud Libre Alemana, ¿cierto? Tenía organizaciones sindicales, ¿cierto? Y que encabezaba, era una especie de cabeza de lista de una alianza política única. Que era esta alianza política única porque en Alemania Oriental sí se permitían, en estricto rigor, otros partidos políticos, y hubo otros partidos políticos, enumero: la Unión Demócrata Cristiana Alemana, ¿cierto?, que era un partido de bastante importancia; el Partido Democrático Campesino Alemán,
que después terminaría uniéndose a los demócratas cristianos después de la unificación, el Partido Liberal Democrático de Alemania, el Partido el Partido Nacional Democrático también de Alemania, y la Federación Cultural y la Federación de Mujeres. O sea, en estricto rigor, alguien que me dijera no, era un partido, era una democracia comunista tradicional, o sea, perdón, un estado, democracia comunista no existe, era un estado comunista tradicional, pucha, no, porque en estricto rigor sí había más partidos políticos que integraban esta mega federación de partidos que se presentaba como lista única a las elecciones para la Cámara del Pueblo, ¿cierto? La Volkskammer. Sin embargo, hay que decir que por mucho que existiera esta federación de partidos, la entrega de cupos y etcétera, etcétera, el pedazo más grande de la torta se lo llevaba siempre el partido hegemónico, que era el Partido Socialista Unificado, que por lo tanto se encargó de elegir a los jefes de Estado constantemente hasta 1989. ¿Ya? O sea, todos los jefes de Estado y de gobierno de la República Democrática Alemana, el partido que mandaba era el Partido Socialista Unificado. Era totalitario, por lo tanto, porque además, como hemos dicho, era un partido que fue capaz de ejercer control hasta en detalles íntimos de la vida privada de las personas, incluyendo, por ejemplo, el quitarle los niños a sus padres cuando eran padres disidentes. Eso se hizo, ¿cierto? La ministra de Educación de la época, Margot Honecker, que murió acá en Chile, ¿cierto? La mujer de Erich Honecker, promovió una política que era que es totalitarismo puro, pero, como hemos dicho, no corresponde a lo que uno espera de un partido totalitario, o sea, de un régimen totalitario, porque en estricto rigor no había un partido único. Hay que decir las cosas formalmente como corresponde, aunque materialmente hablando era el partido que roncaba más fuerte y que se preocupaba de que los demás no tuvieran demasiada relevancia. ¿Ya? Eso por una parte, ¿cierto? Existía esta Cámara Popular, existía el Consejo de Estado como órgano y el Consejo de Ministros como órgano de gobierno, ¿cierto? Y esa fue la estructura que tuvo formalmente hablando la República Democrática Alemana o Alemania Oriental durante toda su existencia hasta noviembre de 1990, ¿cierto? Alemania Oriental tuvo tres grandes líderes hasta el 89. Después vamos a ver que en el 89 se produce una especie de batahola constante durante un año, ¿ya? Pero entre el 49 y el 89 tuvo tres grandes líderes cronológicamente hablando. Wilhelm Pieck, que era el antiguo secretario general del Partido Comunista Alemán y que pasó a ser secretario general pasó a ser jefe de Estado. Luego Walter Ulbricht, que se convirtió de hecho en el presidente el año 60 y que básicamente fue quien instauró la llamada doctrina Ulbricht, que era la de vamos a reconocer a Alemania Occidental en la medida que Alemania Occidental nos reconozca a nosotros. Y esa fue una puerta que se abrió importante para un poco la definición de esta historia. Y finalmente, desde 1971, Erich Honecker, considerado un líder carismático dentro de la interna partidaria comunista, una persona de línea dura, muy muy dura, por ejemplo, a diferencia de otros líderes del bloque comunista, cuando viene ya la perestroika, él se opuso a la perestroika pese a los llamados, las invitaciones que le hizo el secretario general soviético Mikhail Gorbachev a participar de la política de la perestroika, y se opuso a la apertura, cosa que no pasó en otros países. Hubo países comunistas, hay que decirlo también, como Hungría, o como Bulgaria, donde la apertura política fue bastante relajada el año 89 durante digamos, el final de la caída del socialismo real. Él, sin llegar a la brutalidad de Ceausescu en Rumanía, fue bastante duro y fue bastante duro reprimiendo propios, ¿cierto? Pero recogiendo gente de otros países, recordemos, y por eso fue que tratamos su tema no recuerdo si es el quinto o sexto episodio de la historia de este canal, porque él le abrió las puertas a muchos exiliados chilenos durante su mandato, ¿cierto? Él, para el año 73 él era el líder de Alemania Oriental,
Y él durante ese periodo le abrió las puertas a personajes que van desde el actor Fernando Gallardo, ¿no es verdad? U otras figuras similares, pasando por la hija del fallecido general Alberto Bachelet, Michelle Bachelet, que fue presidente, ¿no es verdad?, de Chile, o al mítico secretario general del Partido Socialista, Carlos Altamirano, quienes, de hecho, en una situación que era bastante paradójica, tenían un estándar de vida, siendo que eran refugiados políticos, llegaron a tener un estándar de vida mucho más alto, particularmente Altamirano, que el que tenía un germán oriental promedio. ¿Ya? Esto es un poco hablando de la política interna de la República Democrática Alemana. Respecto de su política exterior, evidentemente estaba alineado desde el año 55 con el Pacto de Varsovia, en oposición a la OTAN, actuaba en línea con los lineamientos que entregaba Moscú, aun cuando, vuelvo a decir, también hay que ser honesto, las autoridades germano-orientales eran elegidas por comunistas germano-orientales, ¿cierto?, con alguna participación de otras fuerzas políticas, pero eran esencialmente comunistas germano-orientales, ¿cierto? De negarse a reconocer a Alemania Occidental, a su vez Alemania Occidental se negaba a reconocer a Alemania Oriental, vamos a hablar en un par de minutos de esto, de ser extremadamente represivos con su población local, ¿cierto? Al punto que están las famosas protestas de Berlín, producto de la falta de suministros, que terminaron con una represión sangrienta. Y está el caso, por supuesto, del vergonzoso Muro de Berlín. ¿Qué era el Muro de Berlín? Obviamente este tema es tan importante, el Muro de Berlín por sí solo, que debería tener un episodio o un podcast por sí solo, ¿cierto? Es un muro de contención antifascista, llamaban ellos, mediante una fantasía según la cual ellos estaban previniendo un ataque de Alemania desde Berlín Occidental hacia Berlín Oriental, lo que era falso. En términos reales es porque había una gran fuga de berlineses orientales hacia el lado occidental. Hay una película que, si tienen la posibilidad de conseguirla y verla, de verdad se las recomiendo de todo corazón, llamada 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿cierto?, con James Cagney y Horst Buchholz, un gran actor alemán, que es una comedia que está ambientada, bueno, se filmó, entiendo, in situ, en Berlín en 1960, cuando todavía no existía el muro, que primero nos permite observar las enormes diferencias de calidad de vida de un lado respecto del otro, y nos permite observar cómo era la represión policial de un lado versus la represión del otro, ¿cierto? Para evitar esa fuga de germano-orientales hacia el lado occidental de Berlín, el régimen socialista, dicen que uno de los inspiradores fue el propio Erich Honecker, levanta este muro que no es un simple muro que divide por la mitad, sino que como Berlín Occidental estaba enclavado en medio de Alemania Oriental, rodeó la ciudad de Berlín Occidental. Básicamente, había ciertos checkpoints, ¿no es verdad?, controlados por militares de ambos lados, por los cuales se permitía, con un salvoconducto, pasar de un lado hacia el otro, pero Berlín Occidental pasó a estar rodeado, aunque libre de tránsito aéreo, pero rodeado terrestre por un muro. Se levanta este muro en agosto del 61, como hemos dicho, con autorización del Consejo de Estado de la República Democrática Alemana, bajo la ficción del muro de contención antifascista, supuestamente para prevenir, dada la posición geográfica es bastante absurdo, una suerte de ataque occidental desde un Berlín Occidental que estaba rodeado por territorio germano oriental hacia Alemania Oriental, lo que era absurdo, y en términos prácticos todo el mundo lo entendía así. Era un muro pensado en la lógica de evitar fugas de germano orientales hacia el lado occidental de Berlín, lo que significó que de la noche a la mañana hubiera familias divididas, hubiera también una gran presión internacional del lado comunista para mantenerlo allí y del lado occidental para echar abajo el muro. Hay dos discursos muy famosos, ¿no es verdad? Uno del año 62 de John Kennedy frente al muro en Berlín, donde dice su famosa frase "Ich bin ein Berliner", o "yo soy un berlinés", y el discurso de Ronald Reagan en el año 87, donde le habla a Mikhail Gorbachev diciendo "Mr. Gorbachev, turn down this wall", o "echa abajo el muro", porque de alguna forma la existencia del muro de Berlín, o muro de la vergüenza,
se transformó en una especie de gran mancha en la convivencia internacional durante la segunda mitad del siglo XX, mancha que duró 28 años hasta finales de 1989, pero falta para eso. También el muro de Berlín se convierte en una especie de símbolo que estuvo rodeado de historias, ¿no es verdad? Dos muy conocidas. Una foto muy famosa de un militar germano oriental que armado salta cuando se estaba erigiendo el muro, salta el muro y cruza hacia el lado occidental, que finalmente esta imagen se transformaría en un ícono de resistencia contra del lado occidental contra la represión germano-oriental, ¿cierto? Una imagen que incluso hoy día en las partes, porque el muro de Berlín no fue tumbado completo, ¿cierto? Existen todavía fragmentos de muro que ha sido pintado y objeto de una especie de pop art respecto de esa imagen histórica de este militar que está apareciendo en pantalla ahora. Y por otro lado, una historia muy famosa que es la historia de Peter Fechter, un joven germano oriental que al tratar de cruzar hacia occidente fue baleado por militares y que, según dice la leyenda, es la historia que habría inspirado a Herrero y Armenteros para componer la canción Libre, un tema mítico cantado por Nino Bravo y que en Chile, no vamos a hablar de esto ahora por supuesto, pero quienes somos más viejitos sabemos que tiene un simbolismo político particularmente especial, sobre todo después del 11 de septiembre de 1970, sobre todo después del Festival de Viña de 1974, tema que también mencionamos en un episodio en febrero de 2023 de este canal. El muro, por supuesto que tensionó la relación Oriente-Occidente, pero todavía existía esta ficción en que existían dos Alemanias. Para todos los efectos se sabía que existían estas dos Alemanias, que tenían modelos de desarrollo diferentes. Después vamos a hablar también brevemente del modelo de desarrollo cultural y económico de Alemania Oriental, que coexistían, pero no se veían. Básicamente una negaba la existencia de la otra. Esto hasta que en Alemania Occidental pasa un fenómeno muy particular, que es que la Unión Cristiano-Demócrata pierde el gobierno por primera vez desde la instauración de la República en 1969 y llega al gobierno alguien que era considerado en su tiempo como una especie de ícono socialdemócrata internacional, Willy Brandt, ¿cierto? Que después saldría del gobierno. Al final de este punto específico vamos a tratar de por qué salió, porque tiene que ver con Alemania Oriental, quien promueve lo que se llama la Ostpolitik, o política hacia el este, y empieza a tener acercamientos con el régimen germano oriental, y en 1972 llega finalmente a un acuerdo por el cual ambas Alemanias rompen el hielo y se reconocen mutuamente, lo que significó salvar varios problemas entre ellos, y fundamentalmente, digamos, que por fin se dejara de dar esta ficción absurda donde habían dos estados que evidentemente eran diferentes y que tenían, y de hecho hay que decirlo, con todo lo malo que se le puede achacar, y es cierto, a Alemania Oriental, y por mucho que hubieran militares soviéticos en Alemania Oriental, era un país que tenía dentro de la órbita comunista cierta autonomía de Moscú, alguna, ¿cierto? Mayor que otros países. En la especie, esto significó que, por ejemplo, no hubiera tensión. Voy a colocar un ejemplo deportivo muy superficial para que se entienda. Cuando el año 74 se celebra el Campeonato Mundial de Fútbol en Alemania Occidental, en la República Federal Alemana, y no hubo problema, gracias a esto, para que Alemania Oriental, la única vez que clasificó un mundial, que fue en ese mundial, donde dicho sea de paso compartió grupo con Alemania Federal y con Chile, pudiera disputar el mundial sin que hubiera un inconveniente, hubiera que hacer algún tipo de acrobacia diplomática para permitirlo. Pudieron competir sin ningún inconveniente. Incluso pasó de ronda a segunda ronda, dejando fuera Chile justamente, Alemania Oriental. ¿Ya? Y esto significó normalizar las relaciones entre ambos países en una historia que terminó con una situación de equiparidad hasta cierto punto. También hizo un poco evidente las diferencias de nivel de desarrollo entre ambos países, y que terminó, respecto de los líderes, mejor para Erich Honecker que para Willy Brandt, que terminaría saliendo del gobierno al saberse que su secretario aparentemente era un espía germano oriental, lo que generó numerosas dudas en la prensa de Alemania Federal, ¿cierto? Alemania Federal o Alemania Occidental.
Curiosamente, ese mismo periodo que significó apertura diplomática hacia Occidente de parte de Alemania Oriental, significó un recrudecimiento de la represión interna. Como hemos dicho, Erich Honecker era partidario de línea dura, y para no perder la ortodoxia de su régimen, estuvo dispuesto no solamente a medidas muy censurables como para perseguir disidentes, quitarles a sus hijos, que eso fue una medida promovida por su mujer, ministra de Educación, Margot Honecker, sino que además, llegado al punto, llegó a la expulsión de germano-orientales por protestar, como el caso de la cantante Nina Hagen, ¿cierto? Una soprano que sería cantante de rock, muy famosa en la década del 70 en Europa y en los 80. Eso significó que hubiera un recrudecimiento y una sociedad germano-oriental que se fue volviendo cada vez más crispada, aunque no pudiera protestar contra sus autoridades. Y por eso, cuando termina de reventar la situación, revienta con todo, pero esto lo vamos a hablar probablemente casi al final. Ahora también me interesa hablar algunas cosas del aspecto cultural de Alemania Oriental, que tienen que ver esencialmente, bueno, primero, la llegada de Alemania Oriental, o el surgimiento de la República Democrática Alemana, más bien, significó algunas modificaciones. Primero, hay modificaciones toponímicas, la más famosa de ellas, el cambio de nombre que tuvo la ciudad de Chemnitz, que pasó a llamarse Karl-Marx-Stadt, o Ciudad Karl Marx, entre 1953 y 1990. De hecho, es una ciudad, por ejemplo, para quienes somos seguidores de la saga de James Bond, que es mencionada abiertamente con su nombre de la época, Karl-Marx-Stadt, como locación en Octopussy de 1983. También significó que Alemania Oriental tuviera, por ejemplo, una radiotelevisión propia, ¿cierto? La llamada, en el caso de la televisión, Deutscher Fernsehfunk o televisión alemana, que años después sería reformada y se pasaría a llamar Fernsehen der DDR o Televisión de la República Democrática Alemana, ¿cierto? Que corría por línea aparte y incluso transmitía en un sistema de transmisión diferente a la televisión de Alemania Occidental, y que tenía una programación que, si bien tenía espacios que fueron algunos de ellos muy bien valorados por el público, ¿cierto? Como el mítico noticiario Aktuelle Kamera, que resultó ser un noticiario, curiosamente, pese a ser un noticiario muy proclive al régimen, era considerado un noticiario de formato muy ágil y muy moderno para la época. De hecho, hasta el día de hoy se conservan varios episodios, pueden buscarlos. Si no hablan alemán, obviamente no los van a entender, pero sí se entiende que tenía un ritmo extremadamente ágil para hacer noticiarios de los 70 o los 80, por ejemplo, ¿cierto? Y de alguna forma fue una especie de prodigio. O El Hombre de Arena, o Sandmenschen, que era un programa infantil que generaría una gran adhesión en los niños germano-orientales de su época y que formaría parte luego del fenómeno conocido como Ostalgie, del cual vamos a hablar ya efectivamente al final de este podcast, que significaron que esta televisión logró ciertos logros. Sin embargo, en general, era una programación de baja calidad, salvo estos dos programas y algún otro que se nos queda en el tintero, y sobre todo era una programación extremadamente ideologizada, en términos de ser en buena medida varios de sus programas más destacados, más una respuesta a la programación de la televisión de Alemania Occidental, que por antena se podía captar desde Alemania Oriental, desde los sectores fronterizos. Y de hecho en Berlín Oriental se produció una paradoja, porque se decía que salvo programas como el Sandmenschen o el Hombrecito de Arena, se veía más la televisión germana occidental que la germana oriental. Entonces la televisión alemana oriental optó por esta fórmula que suena un poco absurda visto a la luz de hoy, que es transmitir programas de respuesta, acusando recibo de alguna forma de que los programas de Alemania Occidental se veían en su territorio, cosa que no pasaba del otro lado. También hubo un ente de radio propio, ¿cierto? La Rundfunk de la radiodifusión de Alemania Oriental, ¿cierto? Que tuvo varias radios transmitiendo a la vez con distintos tipos de programación, y Radio Berlín Internacional, que era la señal internacional para transmitir en onda corta. Era muy habitual, alguna vez quizás nos dedicaremos a hablar de los radios en onda corta. Chile también tuvo una, ¿cierto? Ya lo hablaremos. Y hubo también señales para Chile, pero eso sí que es tema de otro episodio, u otro podcast, que era una respuesta a la Deutsche Welle, ¿ya?
Además, por supuesto, también habían diarios locales, pero particularmente respecto de los medios de comunicación hay que decir que ahí sí que había en un estado totalitario de partido hegemónico, como lo explicamos antes, un muy fuerte control por parte de la autoridad germana oriental, de la autoridad política hegemonizada por los comunistas, el Partido Socialista Unificado, respecto de lo que se emitía. Y en televisión, vuelvo a decir, salvo la paradoja de la actual cámara, que era percibido también como un noticiero de propiedad del régimen, pero de muy buena factura en términos del manejo del tiempo, y un tema muy, muy moderno además. Y del Hombrecito de Arena, que era un programa infantil, con un altísimo control de respuesta, básicamente basado en ser programación televisiva de respuesta a la programación germano-occidental, lo que, visto con la luz del tiempo, era un completo absurdo. En términos culturales, el cine en Alemania Oriental, por supuesto, no fue particularmente destacado, fue un cine particularmente también movido por asuntos políticos, y hay una película, El Cantor, me voy a referir específicamente a ella por unos pocos segundos, que es de origen germano oriental, pero que tiene que ver con Chile, que es una biografía de Víctor Jara que se hizo a fines de los 70, donde el cantante comunista chileno fue encarnado por el Elvis Rojo, Dean Reed, el cantante norteamericano de cierta fama en la década del 60, que vivía habitualmente o establemente en Alemania Oriental y que encarnó, sin tener ningún parecido físico, le pintaron el pelo negro, a Víctor Jara. Hay algunos videos donde aparece cantando durante la película, pero no hay archivo, tengo que decir que alguien importante vinculado a este canal ha buscado por años el archivo de la película El Cantor, pero no ha sido hallado completo. Así que si alguien tiene el dato, sería bueno que lo diera. Lo puede mandar a hola@estudio6.cl si tiene el dato para dónde conseguirlo, porque sería bastante interesante conocer la película completa. Y en cuanto a cultura popular, antes de pasar al aspecto económico y finalmente a cómo termina toda esta historia, Alemania Oriental dejó cierta iconografía, un escudo muy característico, y un elemento iconográfico muy particular que de hecho se terminó expandiendo a ciertas ciudades de Alemania Occidental. El Ampelmännchen, o hombrecito del semáforo, que llegó a tener su versión femenina, la Ampelmännchen, con D y no con N, que era la señal del semáforo de detenido o avance en Berlín Occidental, que es un monito con una nariz muy simpática y un sombrerito, que indicaba cuando las personas debían detenerse o avanzar. Esto sería replicado en otras ciudades, incluyendo Saarbrücken, que está básicamente en el extremo más occidental de Alemania Occidental, porque llegó a ser, como hemos dicho, una figura extremadamente popular. Hoy en día se hacen muñequitos, tazones, poleras con su figura, siendo una de las pocas señas que sobrevivieron sin inconveniente a la caída del régimen comunista. ¿Ya? Y es uno de los iconos, junto probablemente con el escudo germano oriental, el Trabant y algún otro elemento más, que se transformaron en una suerte de iconos pop de la desaparecida Alemania Oriental. Este debe ser el más simpático de todos, sin duda, porque es un monito verde o rojo, muy simpático, el hombrecito del semáforo o Ampelmännchen. En cuanto a la economía germano oriental, hay que decir que se produjo una especie de paradoja, y me explico, o dos paradojas. Primero, como estamos hablando de un régimen comunista totalitario de partido hegemónico, como hemos explicado antes, obviamente el modelo económico a implementar era un modelo de estilo comunista, con la implementación de planes quinquenales y una economía completamente planificada. Pero, paradoja 1, se permitió o se toleró la existencia de ciertas empresas privadas de pequeño alcance, que de hecho llegaron a ser casi tan numerosas como las que habían en el mismo territorio, que correspondía en esa época a la República Democrática Alemana, previo a la Segunda Guerra Mundial, lo que ya era una situación curiosa, aun cuando el Estado cada vez fue aumentando cada vez más su presencia en la economía germano-oriental. Eso fue una paradoja relativa, ¿ya? Porque en rigor hay países comunistas que admiten la actividad privada. Hasta Cuba en ciertas actividades permite, no sé, restaurantes privados o, cooperativas agrícolas. Bueno, en Alemania Oriental no funcionaba exactamente así, pero también se toleraba alguna tímida iniciativa privada.
que cada vez fue menor, ¿ya? Y segundo, la actividad pública planificada promovió una enorme industrialización, que significó que el territorio germano oriental se transformara en una especie de gran potencia industrial que incluso durante los años 70 momentáneamente llegó a estar dentro de las primeras 10 mayores productividades industriales del mundo. Pero aquí es donde viene la segunda paradoja. Una gran industria, pero que curiosamente no fue capaz de satisfacer a tiempo la necesidad de bienes de consumo de sus ciudadanos. Me explico. Por ejemplo, para adquirir bienes como un televisor, cuando llega la televisión a color en los años 70, o un vehículo Trabant, ¿cierto?, había que postular y se podía esperar años hasta recibir el televisor o el vehículo. Ahora, digamos, por una parte, aquí se produce también una tercera paradoja quizás, que es que si bien efectivamente este país industrializado, pero incapaz de satisfacer la necesidad de bienes de consumo a plenitud respecto de cosas como un automóvil o un televisor. Esto tomando como punto de comparación algo tan simple como Alemania Occidental, ¿cierto? Que es la realidad que tenían al lado. Sí fue capaz de exportar bienes de consumo, particularmente justamente el automóvil Trabant, que se transformó en una especie, el tercer gran ícono visual que dejó como legado a Alemania Oriental, ¿cierto? Que era un vehículo pequeño, compacto, el Trabant 601 es muy famoso, al cual curiosamente también había que acceder dentro, y esta es la paradoja, dentro de Alemania Oriental, en una lista de espera donde uno podía estar esperando 5 años o más para recibir un auto, pero que se vendió con relativo éxito fuera de las fronteras de Alemania Oriental. Lo que significó que de alguna forma este país, que no era un país particularmente grande y que tenía muchas cosas reprobables, sí fue capaz de posicionarse industrialmente, o de posicionar una marca comercial, vamos a llamarlo así, en el mercado internacional. Hemos hablado durante estos largos minutos, ¿cierto?, de en qué consistió este modelo, y probablemente nos han quedado y han de quedar muchos temas en el tintero, pero finalmente esta historia de 41 años tuvo un final. Viene, no es verdad, la apertura de la Unión Soviética con la llegada de Mikhail Gorbachev, el fin de la gerontocracia y el inicio de la llamada Glasnost y la perestroika, que fue muy repudiada por Erich Honecker como jerarca de Alemania Oriental, y empieza una apertura. Esto lo tratamos bastante en detalle en el capítulo relativo a la reunificación alemana, así que no me voy a extender demasiado en esto, pero sí hay que contextualizarlo, lo que significó que hubiera países comunistas que se decidieran abrir, algunos por la buena, como Hungría, y que se produjera una situación curiosa, que es que, por ejemplo, los germanos orientales no podían cruzar hacia el lado occidental libremente, de Alemania, ¿se entiende? Pero como tenían libertad de tránsito, los países del Pacto de Varsovia tenían libertad, los ciudadanos de sus países tenían libertad de tránsito entre ellos. Y esto lo explicamos un poco en el episodio respectivo de la reunificación alemana. Quiero aprovecho la instancia de agradecer a la persona que solicitó hace ya casi 2 años la realización de ese episodio, Felipe, uno de nuestros más fieles auditores, colaboradores, amigo personal de quien habla también. Como existía libertad de tránsito, se produce la paradoja. Alemania Oriental estaba cerrado a Occidente, abierto a los países del Pacto de Varsovia, pero Hungría se abrió a la buena hacia Occidente, incluso hubo un acto por el cual se abrieron las fronteras con Austria. Entonces hubo mucho germano oriental que se pasaba de Alemania Oriental a Checoslovaquia, de Checoslovaquia a Hungría, y por la frontera abierta de Hungría cruzaban hacia el lado occidental. Honecker siempre se opuso a la apertura, pero finalmente se produce una especie de teoría de realidad. El Partido Socialista Unificado de Alemania lo destituye, designa un personaje de no muy claros trigos llamado Egon Krenz, quien, en una situación que fue bien fortuita, y en ese episodio de la reunificación alemana lo narramos con calma, a través de su ministro de Exteriores, Jaworski, abre finalmente la frontera, lo que significa una estampa histórica, la caída del muro de Berlín, lo que significaba para muchos el inicio del fin de la Guerra Fría. El término, obviamente, en Alemania Oriental no fue tan violento como en Rumanía, donde terminó con la ejecución del matrimonio Ceausescu. Aquí no hubo muertes directas, pero significó la apertura política, que finalmente en 1990
hubiera una dualidad de jefe de Estado y jefe de gobierno, de personas que ninguno de los dos, Sabine Bergmann-Pohl y Lothar de Maizière, que ninguno de los dos era militante del Partido Socialista Unificado de Alemania, sino que eran cristiano-demócratas. De hecho, ambos, con la unificación, me adelanto un poco al final, terminarían uniéndose al gobierno de Helmut Kohl, que era el canciller de Alemania Federal, y tras varias tratativas y la firma del Tratado 2+4, Alemania Oriental, Alemania Occidental y las potencias, finalmente concretaron la reunificación el 7 de noviembre de 1990, poniendo fin a 41 años de existencia de este Estado, que en parte fue un Estado modélico dentro de los llamados socialismos reales, pero que bajo las virtudes que pudo tener, y algunas las mencionamos, escondió una gran cantidad de defectos que en algún minuto iban a terminar estallando. El epílogo de esta historia, como también lo tratamos en otro episodio, uno de los más vistos del canal, el del caso Honecker, tendría como sitio Moscú, la embajada chilena en Moscú, como coprotagonista a Clodomiro Almeida, y finalmente con el matrimonio de Erich Honecker y su mujer, Margot, un par de criminales, vamos a decirlo abiertamente, residiendo en Chile, donde ambos morirían y cuyos restos están acá. Y quizá un segundo epílogo es el llamado fenómeno de la Ostalgie, porque ¿qué pasó? La reunificación generó un fenómeno curioso, que es que chocaron dos países que hablaban el mismo idioma, que históricamente habían sido una sola nación, o más allá de la primera unificación alemana desde 1871 en adelante, pero que culturalmente y en términos de desarrollo económico eran muy diferentes. Y si uno revisa, incluso la tendencia electoral de un lado y del otro hasta el día de hoy es distinta, ¿ya? Y son países donde, y básicamente Alemania es una especie de un país con un idioma y una cultura, pero que socialmente hablando sigue siendo un poco dos países diferentes. Y esa situación ha significado que haya un sector de la población que, aun cuando ni siquiera sean tan partidarios del régimen comunista que gobernó este régimen totalitario, por supuesto, obvían un poco el lado negativo que tuvo este totalitarismo de partido hegemónico, añoran cierta iconografía, ¿cierto? Y aquí hemos hablado un poco de eso, del Trabant, ¿cierto? Del Ampermünchen, del Sandmünchen, de la televisión germano-oriental, y del escudo germano-oriental, que se ha transformado en una especie de ícono de resistencia de esta gente en este fenómeno conocido como Ostalgie, que es una combinación entre Ost, que es este, y Nostalgie, o nostalgia. Nostalgia por la época de Alemania del Este, o Alemania Oriental. Y que está muy bien reflejado en una película extraordinaria que yo recomiendo que la vean, llamada Goodbye Lenin, del año 2013, si mi memoria no me engañó, he tenido el gusto de verla varias veces, traducida en términos doblada y subtitulada, y es extraordinaria, que nos cuenta en el fondo cómo, en medio de una tragedia familiar que no la voy a contar acá, una familia germano-oriental de clase media tiene que adaptarse a la transformación, mientras pasan este trance trágico familiar, de pasar de ser una república socialista a la unificación. Y narra todo ese periodo que va entre las últimas protestas con Honecker a cargo del gobierno hasta pocos días después de la unificación, ¿ya? Eso sí lo puedo decir. Es película extraordinaria que recomiendo que la vean, y que de alguna manera quizá va a ser hasta una mejor explicación que la mía respecto de cómo funcionaba el régimen de este país tan curioso llamado República Democrática Alemana, Alemania Oriental. Dicho esto, como siempre, agradecer la paciencia que hayan tenido quienes hayan llegado a este punto del podcast, escuchando las cabezas de pescado que uno habla acá, la paciencia que han tenido también siguiendo con las reproducciones de episodios, shorts y podcast y magazine durante este periodo de receso, ¿cierto? Vamos a estar tratando de normalizar las transmisiones lo más posible, más allá de que ya lo anunciamos, vamos a tomarnos un segundo receso probablemente los primeros 10 o 15 días de febrero, después de la próxima Teletón. Agradecer sus colaboraciones, como siempre, las ideas que aportan en las redes sociales. Recordarles que debiéramos tener un episodio este próximo lunes
previo a la Navidad, pero no va a ser un episodio navideño, puede que tengamos una nueva sección de estilo short, ahora que los shorts son un poco más largos, que este va a ser un poco más largo que el en menos de un minuto que vamos a tener, vamos a seguirlo manteniendo. Ahí vamos a ir viendo las novedades y también agradecer como siempre a nuestros avisadores, ¿no es verdad? Nebuen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en internet. Nuestro amigo Felipe con su canal FM Cuentacuentos y su Tenemos las Noches Contadas, cultura y libros al alcance de un podcast. Nuestros amigos también de VBP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos. Y con el mayor de los deseos y deseándoles desde ya una muy feliz Navidad, nos despedimos y esperamos encontrarnos pronto en un próximo episodio y en un próximo podcast durante la última semana de este 2024 que ha sido tan especial, para bien y para mal, para cada uno y cada cual verá cómo lo juzga. Será hasta entonces. ¡Feliz Navidad!